La presentación abarcaremos la importancia de los procesos y sus estados. De la misma manera mencionaremos cómo están compuestos y las funciones que realizan. Para empezar, ¿qué son los procesos? Un proceso es básicamente un entorno formado por todos los recursos necesarios para ejecutar programas, desde el punto de vista del sistema operativo. Un proceso es un objeto más que hay que gestionar y del cual hay que dar un servicio. En otras palabras, también podemos decir que es básicamente un entorno formado por todos los recursos necesarios para ejecutar programas, desde el punto de vista del sistema operativo. Para empezar, ¿qué son los procesos? Un proceso es básicamente un entorno formado por todos los recursos necesarios para ejecutar programas, desde el punto de vista del sistema operativo. Un proceso es un objeto más que hay que gestionar y del cual hay que dar un servicio. Como punto número 1 tenemos el identificador. Un identificador único asociado a este proceso para distinguirlo del resto de procesos. Como bien podemos decir, es como un número de cédula. Algo que es único, que es propio, que nos pertenece, que no puede tener otra persona. El estado. Si el proceso está actualmente corriendo, está en el estado en ejecución. Bien, es como cuando va a correr si ya tiene todo listo para ir a correr o está sentado o no lo dejan pasar para correr, podríamos decir como ejemplo. Luego tenemos la prioridad, nivel de prioridad relativo o al resto de procesos. Exactamente, es la prioridad. Recuerde que en un sistema operativo hay puntos críticos, así que se necesitan pasar primero los de mayor importancia. Luego tenemos los punteros a memoria, incluyen los punteros al código de programa y los datos asociados a dicho proceso. Es como quien dice la información del proceso, por ejemplo, su dirección, su edad, su sangre, su familia, todo lo necesario para que un proceso cargue y tenga la comodidad. Bien. Luego tenemos los datos de contexto. Estos son datos que están presentes en los registros del proceso cuando el proceso está corriendo, la información que está guardando mediante se ejecuta ese proceso. Luego está la información de estados, de entrada y de salida. Son todos los periféricos, por ejemplo, una unidad de cinta, etcétera, etcétera. Información de auditoría. Puede incluir la cantidad de tiempo de procesador y de tiempo de reloj utilizado. A veces es tiempo de carga que nos tira la pantalla, lo que nos tarda o ejecutar, lo que se está tardando de ejecutar ese programa o ese proceso. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar acerca de los estados de proceso. Como habíamos mencionado anteriormente, un proceso es una ejecución de instrucciones. Entonces, esta ejecución de instrucciones tiene etapas o estados. Los estados nos sirven para o nos indican la situación de ejecución en la que se encuentra dicho proceso. Ahora, el número de estados puede variar según el sistema operativo que se esté utilizando. Ahora hablando en un sistema multitareas o multiprogramado, ahí es donde existen muchos procesos y un procesador. Entonces, en esto se puede dar el caso o el momento en que se ejecute un solo proceso o varios, pero no todos. Entonces, cuando se ejecutan estos, pocos, el resto de los procesos pueden estar esperando su turno para ser procesados o solo esperan a que finalice una operación de entrada y salida. Ahora vamos a hablar de los diferentes estados en los que sucede un proceso. El primero sería el estado nuevo. El estado nuevo es cuando nace o se crea un nuevo proceso. Y para esto suceden varias razones por las que se debería crear un proceso. Pero una de las razones más destacadas sería la inicialización del sistema. Cuando se inicializa el sistema, se generan varios procesos. Entonces, estos procesos pueden ser para interactuar con el usuario o tienen una función en específico. El siguiente estado es preparado, ready o listo. Esto es cuando un proceso se acaba de crear, automáticamente está a la espera o está esperando a que se le asigne un procesador. El tercer estado sería el estado de ejecución, run, que es cuando el proceso ya está corriendo, o sea, está ejecutando sus instrucciones en el CPU o en el procesador.
Bueno, dentro de este estado pueden ocurrir tres diferentes situaciones. La primera sería que el procesador ejecute sus instrucciones por completo, exitosamente y finalice sin ningún problema. La segunda sería que pase a un estado de wait o bloqueado por una acción externa. Esto se va a ver en el cuarto estado. Y por último, puede que se regrese al estado preparado porque se puede determinar su tiempo de ejecución. Y por último, se ve el estado de bloqueo, wait o en espera. Este estado más que todo es cuando el proceso está esperando a que se le produzca un evento externo o una acción por parte de otro lado. Por ejemplo, podría ser una señal de entrada y salida. Entonces, luego de esto pasaría de nuevo al estado de ejecución. El siguiente tema que vamos a mencionar es el swapping o memoria de intercambio. El swapping es una técnica que consiste básicamente en mover parte o completamente un proceso que está ubicado en la memoria principal a la memoria secundaria. Esto se da cuando los procesos en la memoria principal no se encuentran en estado listo. Entonces, el sistema los mueve de ahí a la memoria secundaria. Entonces, básicamente es eso. El swapping mueve un proceso de la memoria principal a la memoria secundaria y un proceso de la memoria secundaria a la memoria principal. Esto es temporal. Dentro del swapping, los procesos que están en la memoria secundaria están en estado suspendido. Entonces hay dos conceptos en los estados suspendidos que pueden abarcarse, que si un proceso está esperando un evento, estaría bloqueado o no, y si un proceso solo está transferido a la memoria disco, estaría suspendido. Entonces, para describir estas dos combinaciones tienen 4 estados. Y también cuando no está bloqueado, sería listo el proceso que está en la memoria principal y entonces está disponible para su ejecución. El proceso bloqueado, que es el proceso que está en la memoria principal, pero está esperando un evento. El estado bloqueado suspendido, que es el proceso, está en el almacenamiento secundario, o sea, está en la memoria adicional y está esperando un evento. También está el listo suspendido, que es cuando el proceso está en el almacenamiento secundario, o sea, en la memoria secundaria, pero está disponible para su ejecución. La ubicación del swapping varía según el sistema operativo. En el caso de Windows lo vemos como un fichero que está en la raíz del disco duro o en la carpeta Windows. En el caso de Linux es una partición de intercambio, pero puede ser un fichero como ocurre en Windows. Otra herramienta que utiliza el sistema en los procesos es la gestión de memoria. La gestión de memoria se encarga de administrar la memoria principal y la memoria virtual, para que pueda ser compartida por los distintos procesos en ejecución. Y cada uno puede tener una porción necesaria de la memoria. El siguiente tema que vamos a ver es la descripción de proceso. La descripción de proceso básicamente son tablas de información que genera el sistema operativo sobre cada entidad que éste gestiona. Las 4 diferentes tablas que vamos a ver serían las tablas de memoria, las tablas de entrada y salida, las tablas de ficheros y las tablas de procesos. Empezando por las tablas de memoria, estas contienen un registro de la memoria principal y la memoria secundaria básicamente. Entonces, las tablas de entrada y salida más que todo administran los dispositivos de entrada y salida y los canales del computador mismo. Luego las tablas de ficheros son que tienen información acerca de la existencia de los mismos ficheros, su posición en almacenamiento secundario, su estado actual y entre otros atributos. Y por último, las tablas de procesos son para administrar los procesos y esto también se dedica a examinar los requisitos que tienen las tablas de procesos. Estas 4 tablas, aunque son diferentes, están entrelazadas y referenciadas entre sí. Entonces la memoria, los ficheros, la entrada y salida se gestionan o se administran por parte de los procesos. Las tablas son controladas por la gestión de memoria. Y por último punto, cuando se crean estas tablas se hacen fuera del sistema operativo. Y para concluir con nuestra presentación, a continuación nuestro compañero Roberto. Buenos días, soy Roberto Torres y soy parte del equipo número 2 o del equipo número 2 de exposición. Voy a continuar hablando acerca de lo que es función de proceso.
Muy bien, en esta parte del control de procesos, aquí es donde debemos conocer el sistema operativo para poder controlar o manipular cada uno de los procesos. Tenemos dos elementos que van a ser importantes con respecto al control de procesos. Número uno, la localización del proceso. Antes de hacer cualquier cosa, debemos preguntarnos dónde está o cuál es la parte física de cada proceso. Debemos responder a esta pregunta de la siguiente forma, diciendo que cada proceso tiene un espacio de memoria en el cual está siendo almacenado, y ese espacio de memoria en el cual es almacenada la parte física donde se ubica o donde se puede localizar dicho proceso. El segundo elemento del control de procesos son los atributos del proceso. Como bien lo decimos, nos referimos a características que identifican o que definen cada uno de los procesos. Tenemos 4 elementos que van a ser importantes dentro del proceso. Son atributos del proceso, y decimos que primero tenemos pues los datos del usuario. Esta es la parte modificable de cada proceso. Tenemos también el programa usuario, que en esencia es el programa que se está ejecutando. Tenemos la pila del sistema, nos referimos a un espacio que todo proceso lleva y que sirve para identificarlo también. Y tenemos el bloque de control de proceso. Estos son datos importantes para el sistema operativo para que pueda llevar a cabo de la mejor forma la ejecución de cada proceso. Muy bien, ahora pasamos a lo que son los elementos típicos de un bloque de control de proceso. En este caso tenemos pues 3 elementos que son importantes para que hablemos de estos elementos típicos. Entonces tenemos un identificador de proceso, que como decimos son cosas que identifican a cada proceso. Tenemos identificador de proceso que creó a este proceso, que a este le conocemos como proceso padre o el proceso anterior al nuevo proceso que estamos haciendo. Y finalmente pues tenemos el identificador de usuario, el sistema operativo de donde se está llamando, o la parte del sistema operativo que está llamando a que inicie el nuevo proceso. También vamos a hablar acerca de la información de estado del procesador. También tenemos 3 elementos que vamos a considerar que son importantes para esta parte. Tenemos los registros visibles por el usuario, cosas que el usuario puede ver, cosas que el usuario puede observar. Tenemos los registros de estado y control, registros que se están llevando continuamente de cada proceso, que nos hablan acerca del control y del estado de cada proceso. Y puntero de pila, que anteriormente hablábamos, cada proceso tiene un puntero de pila y que son datos almacenados o son cosas importantes que cada proceso debe llevar. Bien, y también vamos a hablar acerca de la información de control de proceso. Para eso tenemos 6 elementos que van a ser importantes. Primero tenemos la información de estado y de planificación, ¿verdad? Esta es la parte en la que el proceso pues tiene el plan de qué es lo que se va a actuar, la estructuración de datos, la forma en que los datos están siendo almacenados. También tenemos la comunicación entre procesos. Recuerden que dentro del sistema operativo hay diferentes procesos que se están llevando simultáneamente, entonces hay una comunicación interna entre cada proceso. Los privilegios del proceso, a qué proceso pues se le da más importancia con respecto a otros procesos. La gestión de memoria, el sistema operativo también se encarga pues de gestionar cuánto de memoria necesita cada proceso para que pueda llevar a cabo cada función. Y finalmente pues la propia de recursos de utilización, como la computadora o como el sistema operativo distribuye cada elemento físico de la computadora para que pueda ser dado o pueda llevarse a cabo en cada proceso. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a lo que es el sistema operativo Unix, y para eso también pues el sistema operativo tiene 2 funciones o 2 formas en las que ejecuta el proceso, y para eso vamos a decir que la primera forma es la forma núcleo. En esta forma pues entonces ejecuta lo que vamos a llamar funciones administrativas o de coordinación, ¿verdad? Asignación de recursos. Y la segunda forma pues es la forma usuaria, en la que ejecuta programas y aplicaciones, ¿verdad? Esto en cuanto al sistema operativo Unix. El sistema operativo de Unix tiene también un control de proceso. A este control de proceso nosotros le vamos a llamar la llamada for o la llamada del sistema for, que en esencia pues significa que esta llamada crea un proceso, ¿verdad? O se duplica, y al primer proceso se le llama padre y al segundo proceso se le llama hijo, que eso es lo que nosotros llamamos como llamada del sistema for. Después entonces tenemos el sistema operativo realiza las siguientes funciones del batch 86, ¿verdad? Entonces tenemos 6 funciones que realiza el sistema operativo. Número 1, solicita la entrada de la tabla de procesos para el nuevo proceso. Número 2, asigna un identificador, o sea, algo que identifique el proceso de un proceso único al proceso hijo, ¿verdad? O sea, lo llamamos el proceso padre al proceso hijo. Y también hace una copia de la imagen del proceso padre, con excepción de las regiones de memoria compartidas. No copia las memorias compartidas, sino solo el espacio de memoria que ha sido para el proceso padre. Número 4, incrementa el contador
cualquier fichero en posesión del padre para reflejar el proceso adicional que ahora también posee dichos ficheros. Y también número 5, asigna el proceso hijo al estado listo para ejecutar. Cuando ya el proceso hijo está listo para ejecutar, pues entonces le asigna a la asociación de eventos. Y finalmente devuelve el identificador del proceso hijo al proceso padre y un valor 0 al proceso hijo, que significa falso. Eso en el lenguaje de máquina, ¿verdad? Recuerden ustedes que es un 0. Muy bien. Con esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias a ustedes por estar pendientes. Esperamos que haya sido de mucho beneficio y educación para ustedes. Y cualquier pregunta o comentario, pues nos pueden hacer saber y nosotros vamos a tratar de responder cada uno. De mi parte, pues ha sido todo. Un gusto.